Muy bien, buenos días en esta mañana. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que están en línea. Bendecimos su vida y declaramos que esta palabra sea de grande bendición para nosotros y para ellos. Para todos aquellos que nos siguen, hermanos, Dios les bendiga ahí donde estás. Que la palabra fluya con poder, que traiga liberación y sanidad en el nombre de Jesucristo a tu vida y a la vida de los tuyos, en el nombre de Jesús. Bienvenidos y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, hermanos. Gracias a Dios por nuestras vidas. Y gracias a Dios porque estamos todos aquí reunidos. No te conocía a ti, Karen, pero ya te vi. Dios les bendiga, hermanos. Y bueno, pues quiero decirte, hermano, que he tenido una semana muy difícil, muy fuerte, porque levantarte para ministrar la palabra del Señor no nada más es levantarte y qué bonito, ¿verdad? Y qué bonito habla la hermana Becky, sino que el Señor trata al corazón. El tema de hoy es acerca del perdón. Así es de que el Señor habla al corazón, pero el primer corazón sacudido, movido, quebrantado, limpiado, es mi corazón. Así es de que el perdonar duele, hermano. ¿Cuántos saben que perdonar duele? Hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Y todos lo decimos bien bonito, pero vamos a ver si como roncas duermes, hermano. Dios te bendiga, hermano. Y bueno, pues te quiero compartir algo que es de bendición, ¿verdad? Y que es una información que te quiero dar porque es una información médica que se ha descubierto en los últimos tiempos. Los psiquiatras en los últimos tiempos, psiquiatría moderna en Europa específicamente, han descubierto, hermano, específicamente te voy a decir con niñas en Camboya que han sido vendidas, niñas de 12 a 15 años que fueron vendidas por sus padres para trabajar en burdeles y atendiendo a 40 hombres al día, tenían que ser drogadas. Te digo que eran vendidas por sus padres, son vendidas por sus padres. Y la psiquiatría yo no sabía qué hacer con esas niñas para poderles sanar, para poderles dar o abrirles el entendimiento que ellas tenían una oportunidad de vida, ¿verdad? Pero la psiquiatría moderna, a través de una de esas jóvenes de 12 años de edad, y ella fue la que le dio la clave a una de las psiquiatras importantes en España y le dijo, ¿cómo es posible que hayas tú vuelto a la vida? ¿Qué hiciste? Y en la plática con el terapeuta psiquiatra y con los psicólogos, la niña le dijo esto: la única cosa que me pudo hacer volver a querer vivir es perdonar a mi papá y perdonar a cada uno de los hombres que recibí durante todos estos años, cada día durante todos estos 3 años de vida. Y eso hizo y movió el corazón de una psiquiatra, hermana en la fe, obviamente, y sabiendo que el perdón sana, fue a hacer estudios y han descubierto en la psiquiatría moderna que el perdonar hace que nuestro cerebro fluya o que nuestro cerebro segregue la hormona de la felicidad y la hormona del placer. Todo lo contrario al odio y al rencor. El odio y el rencor hacen que nosotros segreguemos una hormona que se llama cortisol y hace que nosotros estemos irritados, enojados, amargados todo el día y que no te pueden decir, oye, no vas a ir. No, nos enojamos, nos alteramos y empezamos a tener un ciclo enfermo y en relaciones tóxicas. Y estoy hablando no solamente de pareja, estoy hablando no solamente de matrimonios, que muchas veces vivimos pleitos y discusiones y cosas tremendas, porque verdaderamente no sabemos perdonar. Obvio que estamos aprendiendo a amar, pero es muy difícil. Y te digo todo esto porque comprobado científicamente que el perdón sana. Es la única puerta que nos sana. ¿Sí? Y por eso te hago esta referencia para que tú tomes nota, que hasta médicamente está comprobado que necesitamos perdonar, aprender a perdonar. Y es bien fácil decir, sí te perdono. No, de veras, no, Leti, te perdono. Esposo, sí te perdono, perdóname. Es bien fácil.
Pero dar el fruto del perdón, de un genuino arrepentimiento y vivir una vida que agrade al Señor bajo ese perdón es muy difícil. Estoy hablando de perdonar violaciones, estoy hablando de perdonar rencor, estoy hablando de perdonarnos como hermanos en la fe. Hermano, quiero decirte que este tema es fuerte porque para que nuestra iglesia crezca, no solamente es venir y predicar la palabra y servir. Lo que va a traer un verdadero avivamiento es un genuino y verdadero perdón del corazón, por amor profundo. Así es de que esto, quiero que le des la gloria y la honra al Señor, porque nosotros, dáselo fuerte porque es para Él, dáselo fuerte allá en tu casa porque es para Él, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y esta mañana el Señor me plació traer este tema del perdón, para que tú seas perdonado, porque parejas hay, fíjate bien, voy a hablar de mí, porque así es la palabra, y hablar del corazón. Amén. Vivimos cosas y vivimos problemas y culpamos, y culpo a mi esposo y le digo, es que no me perdonas, es que cuando nos conocimos, es que tu pareja y mi pareja y las anteriores parejas que vivimos, es que yo tuve cosas tremendas en mi vida y por eso es que a lo mejor no tenemos hijos, pero tú no quisiste tener hijos, y culpamos. ¿Sabes qué? Te estoy hablando de que Dios nos quiere enseñar a perdonar, porque quiere que seamos libres, verdaderamente libres. Así es de que nosotros, esto es la psiquiatría y la ciencia y la medicina, pero tú y yo tenemos las palabras que nunca van a pasar, porque el mundo pasará, pero las palabras de Jesucristo no pasarán porque son eternas y son para vida. Amén, y dáselo fuerte al Señor, porque si tú y yo estamos aquí el día de hoy, es porque el Señor tiene un propósito en tu vida. Te has equivocado mucho como yo. ¿Cuántos de aquí no nos hemos equivocado? Hemos faltado, hemos fallado, no a la pareja, no al esposo, no a los padres, no a Dios. Hemos fallado a Dios. No hay uno que no hayamos fallado, hermano. Pecado es pecado, grande y chiquito. Violación es igual a una mentirita blanca. Hemos fallado. Pero nos pasamos, y te quiero decir que estos descubrimientos han comprobado que las personas que no perdonan y que viven en un rencor y en un odio y amargura son las que más critican, las que murmuran, porque hay complejos. Complejo de inferioridad, complejo de superioridad, porque yo lo hago bien todo. Y eso es el tema de hoy, hermano, y sin más. Quiero decirte que eres bienvenido y le doy gracias a Dios porque tú y yo necesitamos ser perdonados y perdonar y liberar al que tenemos cautivo por la falta de perdón. Así es que sin más quiero que vayamos a la palabra de vida, que es Mateo 18:21. Y ahí nos encontramos un pasaje en donde el Señor Jesucristo está con Pedro. Tú conoces a Pedro, ¿verdad? Porque has leído su vida, y Pedro duro, ¿verdad? Duro de corazón. Y le dice al Señor, a Jesús, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, léelo conmigo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Jesús le dijo, y le dijo Pedro, ¿hasta 7? Y Jesús le subió de nivel como hoy nos sube a ti y a mí. Le dijo Jesús, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y no te saques la calculadora, porque sabes una cosa, lo que está diciendo Jesucristo aquí es que el perdón es sin límites. Tenemos que perdonar todos los días, todo el tiempo, a cada momento, porque es la única manera en que no nos enganchamos, en que no nos llenamos de rencor y de odio y de resentimiento. Y tenemos que perdonar a todos los que nos ofenden, a nuestros enemigos. Y si tú y yo tenemos enemigos, que Dios los bendiga, porque hoy vamos a aprender a perdonar a los enemigos. Amén. En el nombre de Jesús. A veces no son ni enemigos, a veces son lanzadores para que tú y yo seamos libres. Así es de que vamos a perdonar a todos, al que te menospreció, al que te falló, al que está en pleito contigo por la herencia. Vamos a perdonar al que violó, al que violentó tu vida, tu identidad, al que tal vez se casó contigo sin amarte profundamente como dijo. Vamos a perdonar hoy en el nombre de Jesús, porque Jesucristo en esta porción de la Biblia nos está diciendo que necesitamos perdonar infinito, al infinito. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a perdonar este día? Amén. Amén. El perdón tiene que tener fruto. Porque yo muchas veces le he dicho a mi esposo, sí te perdono, perdóname.
Y te digo una cosa, me dice, espérame, es en el tiempo de Dios, y yo me enojo. Y le digo, pero es que es ya, Cristo viene, es ya, esta semana. Y me dijo, no es en tu tiempo, siempre quieres hacer las cosas como tú quieres, y así es. Pero en el nombre de Jesús, hoy yo seré libre de todo enojo y de todo resentimiento, porque eso crea resentimiento. Y tiene que haber un fruto, porque mi relación necesita dar un fruto. Un fruto de justicia, un fruto de paz, un fruto de amor. Así es de que yo no puedo decir, pues sí la perdono, pero yo no quiero nada con ella, no me importa tener una relación. ¿Qué es eso? ¿Eso es perdón? Dime si eso es perdón. Eso es un engaño del diablo, y que Jehová reprenda al diablo. Y está siendo usado por el diablo. ¿Amén? Aquí dice la palabra del Señor que necesitamos perdonar infinitamente como Jesús nos perdonó. Y quiero irme al siguiente versículo, el 23. Dice la palabra de Dios. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten piedad, ten paciencia conmigo, y yo lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, dio conmigo, movido a misericordia, le soltó, y di conmigo, le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Te pregunto algo, ¿hasta qué? ¿A cuántas personas tienes en la cárcel que no has liberado? ¿O cuándo piensas salir de la cárcel? El rencor, el odio, la amargura, la falta de perdón hace que vivamos como si fuéramos un matrimonio perfecto, como si fuéramos una familia feliz, aparentando algo. Porque estamos encarcelados en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad. Nuestro corazón está encarcelado. Vete bien haciendo tu lista, a ver si no llega como la mía. Que yo decía, no, pues no, estoy bien, no, eso hizo una lista como la lista de Schiller. Una lista grande, hermano. Ve haciendo tu lista para que si hoy en el nombre de Jesús tú quieres soltar y sacar de la cárcel a aquellos que encarcelaste porque te fallaron, porque te mintieron, porque descubriste un engaño, una traición a un socio que te dejó embarrada con casi $500,000 de pesos, aquel que te quiere quitar la casa, aquel que te ha insultado, aquel que no soportas, porque no te gusta como predica la palabra. Gente se ha ido, hermano, y perdón, pero se han ido porque no les gusta que una mujer se levante a compartir la palabra. Que Dios los bendiga y que sean libres en el nombre de Jesús de esa cárcel, en el nombre de Jesús, amén. Dáselo fuerte porque es para el Señor, porque Él es bueno, en el nombre de Jesús. Versículo 31 del mismo capítulo 18. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y este versículo 35, hermano, es fuerte y me conmueve porque es verdad y es palabra de Dios hoy diciéndote a ti. Así que, como me ha dicho a mí, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no, léelo conmigo,
Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dáselo fuerte si te lo quieres dar, porque si no quiere que aprendamos a perdonar. Hermano, este es un pasaje, una parábola en donde el Señor nos está hablando obviamente de lo que hizo contigo y conmigo. ¿Quién de aquí merecíamos el perdón cuando nos encontró Jesús? ¿Quién de aquí hoy merecemos el perdón verdaderamente y merecemos el sacrificio de la cruz? Todos, porque por el amor de Jesús, porque por amor el Señor, y no te distraigas, por amor Dios dio a su Hijo unigénito para que todos fuéramos salvos, porque tú y yo no merecíamos el perdón y la gracia, fue por la misericordia de Dios. El Señor va a traer y el Espíritu de Dios hoy nos va a revelar a quién necesitamos perdonar. ¿Quién necesitamos y quiénes necesitamos ser libres de la cárcel del perdón? Porque necesitamos dar fruto, ser fructíferos y multiplicar en el nombre de Jesús y dejar toda esterilidad aquí y en nuestra casa y en lo que hacemos en cada una de las áreas de nuestra vida en el nombre de Jesús. Joven, necesitas perdonar. ¿Dónde está Vania? Vania. Necesitan perdonar. Necesitamos perdonar al padre, necesitamos perdonar a la madre, necesitamos perdonar a los hijos. Hijos, necesitas perdonar a tu padre que te abandonó. Aleluya. Necesitamos ser libres porque esta iglesia necesita la unción de Jesús. ¿Y sabes qué? El aceite de la unción es lo único que nos hará libres. Ni entendemos lo que decimos a veces. Cristo en la cruz pagó por ti y por mí nuestros pecados. Fue azotado. Fue escupido. Y tú te sabes y yo no sabemos la historia. Y le clavaron en las manos, y le clavaron los pies. Y todo eso por amor de ti y de mí, por amor de nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Para perdonar necesitamos nosotros menguar y que crezca el enemigo, y que crezca el ofensor. El perdón bíblicamente significa anular la deuda del ofensor. Anular la ofensa. Eso es el perdón bíblicamente. Es el perdón que nos enseñó Jesucristo. ¿Por qué no nos perdona un poquito? Nos perdona todo el tiempo. Y si quieres una cosa así, el Señor hablaba a mi vida y decía, si tú quieres continuar, necesitas perdonar. No es fácil que tú te levantes a hablar esto. Necesitas ponerte a cuentas con tu esposo, con tus pastores, con los hermanos. Hermano, perdóname. Porque te he ofendido, porque a lo mejor no te he hablado, a lo mejor has estado en necesidad y no me ha importado tu vida. Perdóname, Vicky, perdóname, porque no tenemos esa conmiseración, porque no tenemos ese amor los unos por los otros. Perdóname, perdóname porque a lo mejor nada más estoy viendo y comparando. Perdóname, pastor, perdóname, pastora. Hoy en el nombre de Jesús el Señor nos quiere hacer libres. ¿Qué caso tiene que amemos a los que nos aman? No hacemos nada de más. Necesitamos amar. Uno de los síntomas de la falta del perdón es el enojo, el rencor. Y te digo una cosa más, en estas investigaciones, y tú y yo lo sabemos, hay muchos cáncer que se desarrollan por la falta de perdón, por el odio, por el rencor. Cáncer en la piel, cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de matriz, cáncer. Problemas de diabetes, problemas de hipertensión, problemas mentales, esquizofrenias, personalidades múltiples. ¿Sabes? Cuando a veces haces y eres una persona en tu casa y eres otra persona cuando no te ve nadie. Se oye muy fuerte la esquizofrenia, ¿verdad? Pero la esquizofrenia es tener doble personalidad, hermano. Ser una persona aquí y ser una persona en tu casa. Andarle gritando a tu esposa como si, y aquí ser... Oh, mi amor, Dios te bendiga, cariño. O hijo, cuando no obedeces, porque señalas a tu padre, todos nos hemos equivocado. Padres que no han sabido ser padres. ¿A quién enseñaron a ser padres? Te digo una cosa, en esta semana me dieron unos consejos prácticos de cómo ser mamá. Prácticos. Y agradezco y bendigo a mi hermana Conchita que me dio unos consejos prácticos. Nunca he sido madre. Y me dicen mother. Y a veces no entiendo y el Señor está hablando porque me dijo, mayores son los hijos que la desamparada. Amén.
Y ¿sabes qué? A veces, y hoy en el nombre de Jesús yo voy a cortar con toda esa falta de perdón, porque yo declaro que yo soy fértil en el nombre de Jesús y que tendré hijos espirituales, porque es una promesa del Señor. Y ¿sabes qué? Dáselo fuerte para el Señor. A veces tienes a tus hijos y no los valoras. Madres solteras que hacen la labor de madre y padre. Algunas, que Dios las bendiga a todas ellas. Mayormente será tu bendición si perdonas al que te abandonó. Mayormente será, hijo, tu bendición si perdonas al Padre, porque habrá bendición y vida. El miércoles el pastor nos habló de 3 llaves, de reconocer, de admitir y de creernos hijos. ¿Sabes una cosa? Esta es la llave de llaves. El perdón te va a abrir puerta de bendición para ti y para todos los tuyos. Y no solamente ministerialmente, espiritualmente, laboralmente, económicamente, en tu relación de familia, en tu relación de pareja, en lo que el Señor tiene propósitos y planes para ti, joven. Mira, la falta de perdón se ve. ¿Sabes una cosa que pasa? Tú sabes que soy psicóloga y solamente lo digo por una cosa, porque el mayor psicólogo es Jesucristo, es el único, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el sanador, el psicólogo, el psiquiatra, el proveedor, el sustentador, el que nos da todo, el que hoy nos está hablando. ¿Sabes una cosa? La gente lamentablemente tiene el entendimiento entenebrecido y no se da cuenta que tenemos que perdonar. Y a veces dicen, ¿qué quieres que te perdone? Ya con eso, mano, ya. Esas palabras y la manera en que me estás hablando y la soberbia con que me estás tratando, eso. Pídeme perdón, destruye eso. En el nombre de Jesús, porque está estorbando. Cuando vienen los pacientes ni siquiera se dan cuenta de cómo están siendo encarcelados porque están con una falta de perdón. Y yo no digo que no sea difícil. Es más difícil cuando no comprendemos lo que hizo Jesucristo en la cruz, porque Él nos dio el perdón. Y si tú, ¿cuántos han recibido a Cristo en su corazón? Levanta la mano. Casi todos, ¿no? Y si tú no lo has recibido, pues vas a recibirlo hoy en el nombre de Jesús, porque cuando recibimos a Cristo en el corazón, Él nos perdonó y tú recibiste el perdón. Y cuando tú recibes el perdón, tienes en tu corazón el Espíritu de Dios, el aceite de la unción que hace que tú puedas perdonar. No está mi hermano mecánico, mi hermano Leonardo, que es mecánico, pero los automóviles necesitan aceite para que cuando friccionan los tornillos, las tuercas y todas esas cosas, necesitan aceite. Y es lo único que hace que el motor camine perfectamente. Si falta aceite, ¿qué pasa, hermano? Hermano hombre, varón, eso, se desviela. Si falta aceite, el carro se desviela. Si nos falta a ti y a mí el aceite de la unción, nos vamos a desvielar. Y estamos desvielados cuando no perdonamos. La unción del Señor es buscar la presencia de Jesucristo, del Espíritu de Dios a través de nuestra relación y nuestra comunión con Él. Pero si tú y yo nos la pasamos que en el Netflix y que sabe cuánta cosa de entretenimiento y no le damos 10 minutos cuando menos, y digo así como por decirlo, pero no le damos tiempo a nuestra relación y no tememos y no pasamos tiempo con Dios, no hay unción. Hermano, por mucho que tú te afanes, no va a haber unción. No hay espíritu, no hay poder para que tú puedas perdonar y para que puedas ser libre. ¿Te queda claro? Amén. Aleluya. Necesitamos del Señor. Solos, con nuestras fuerzas, y me dijo en la semana el Señor, sigues queriendo hacer las cosas como quieres. No es con tus fuerzas, Becky. Es con mi espíritu. Amén. Y de día y de noche, y me levanta a la 1 y me levanta a las 3 de la mañana y me levanta y pregunten, porque yo no puedo mentir estando aquí, pregúntenle a este varón de Dios que es mi esposo. No dormí en toda esta semana, fui tratada, fui procesada, porque necesito ser libre, hermano. Porque necesitaba traerte una palabra de verdad y de vida, porque necesitas ser libre y salir de esa cárcel, porque esta parábola que nos habla el Señor nos enseña que Él nos perdonó. Nosotros somos esos consiervos y esos siervos, y cuando llegamos no merecíamos el perdón, pero ¿qué pasa? Que cuando salimos de aquí, es más, cuando termina el servicio es amén y amén, y pasas con tu esposo y le dices, oye mi amor, ay, ¿qué quieres?
Santo, y en ese momento activa el perdón. En ese momento debes activar el perdón, porque ¿qué pasa? No es cierto, decimos, pero nada más estoy hablando, pero nada más estoy, y ahí empieza, y se empieza a señorear nuevamente. ¿Sí o no? Nuestros pastores oran por esta iglesia. Yo te estoy hablando de cosas bien sencillas. Primeramente necesitamos perdonar a los que, con los que vivimos, nuestros más cercanos. Dice amar a nuestro prójimo, orar por él, perdonarlo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo, nena? Amada hija. Su papá, su mamá, sus hermanos. Entonces, debe de empezar ahí el perdón. ¿Qué caso tiene que vengamos aquí a decir, sí te perdono, hermano? ¿Sí? ¿Qué caso tiene si no perdonas de tu casa? Ahora te quiero llevar a algo más allá. ¿Sabes qué trató el Señor conmigo en esta semana? Necesito perdonarme. Porque Él ya me perdonó. Él ya me perdonó cuando me llamó y me rescató y me sacó de la basura de vida que yo tenía. Porque si tú no lo sabes, te voy a decir. Me casé 2 veces, me divorcié 2 veces, viví en unión libre una vez, tuve una experiencia lésbica porque tal vez pensé que era lesbiana. Me metí a la droga, al alcohol, y de ahí me sacó el Señor. Amén. Tuve abortos y eso yo no me lo podía perdonar. Muy difícil. Pero Dios hoy me dijo en esta semana, yo te perdoné. Pero había algo que me recordó en esta madrugada y dije, Señor, perdóname, sí, perdóname, no me perdonaste, tú ya me perdonaste. Y de esto yo ni me acordaba, tú ya lo mandaste al fondo de la mar porque tu palabra es verdad, porque tú eres fiel, pero nosotros, tú y yo, no somos fieles, hermano, nos cuesta. Joven, despierta. Porque el Señor te quiere hacer libre. Porque si así eres de bendición, cuando perdones vas a ser sumamente una puerta de bendición. En el nombre de Jesús, a ti joven, a ti varón, a ti mujer. Por eso nos la vivimos engañándonos. Y sabe que, mira, hermano, los matrimonios, como la esposa se siente abandonada durante 7, 3, 4, 5 años, ¿sabes qué? Le empiezan a hablar bonito, y eso nos lo ha dicho el pastor y lo sabemos y lo hemos vivido. Y por allá afuera, como la novia está y la esposa está, como dicen por aquí, esquiza, para que te rías. Pues, lenguaje actual, ¿no? ¿Sabes qué? Sale y le hablan bonita, ¿sabe qué? Y cae fácil. Si no hay perdón en el corazón, cae en el adulterio, en la infidelidad, cae, hermano. Pero ¿qué pasa? Él tiene la culpa. Porque no me hablaba, porque no me pelaba, porque era como un mueble, porque no es cierto, no te engañes. No te engañes. Nadie nos obliga, a mí nadie me obligó a drogarme, jamás. Me sedujo el enemigo y caí, sí, y quise, y había querido, y eso se acabó en el nombre de Jesús. Pero nadie nos lleva y nos obliga absolutamente a nada. El Señor, incluso Jesucristo, nos da hoy la oportunidad y la bendición de poder perdonar y de ser libres para vida. Y para vida eterna, porque no creas que es para que vivas bien aquí, sino que es para que vivas bien aquí y para que vivas vida eterna. En el nombre de Jesús. Mira, si tú no te has, varón, si tú no te has podido perdonar la garrafalidad que hiciste, Cristo te perdona. Esa violación que hiciste. Aquí tenemos testimonios de mujeres que han perdonado a sus agresores, a sus violadores. Los han hecho libres y han partido con el Señor y son libres. ¿Cuánto necesitamos perdonar y ser libres? Verdaderamente, ¿cuántos necesitamos perdonar? Mira, el perdón duele. Tú necesitas tener el dolor en el corazón y pedirle al Señor, porque te has equivocado, porque tal vez tu maternidad le entregaste, porque tal vez fallaste como madre, como padre, como esposa, como hijo, porque tal vez no puedes fluir en nada, nada te es próspero, porque aunque busques al Señor, te digo una cosa, si no hay perdón, hay estorbo en la oración. No hay poder. Si tienes escasez, hay algo que necesitas perdonar, además de ponerte a cuentas con el Señor y de buscarlo con todo el corazón. Escasez de todo tipo. ¿Cómo está tu vida, hermano? Hermana,
Aquí en la iglesia necesitamos levantar una iglesia limpia, porque es por la que el Señor viene, una iglesia sin mancha, una iglesia poderosa, una iglesia en donde fluye el poder del Señor. Y hemos orado mucho tiempo y de muchas maneras por un avivamiento. El verdadero avivamiento lo va a traer el Señor cuando tú y yo perdonemos, porque eso abrirá puertas, porque eso es verdaderamente el avivamiento que está esperando el Señor. No solamente que prediquemos la palabra con poder, no solamente, sino que por amor nosotros vamos por aquellos que hemos olvidado. En el nombre de Jesús, hermano, ¿cómo estás? Aquí todos hemos tenido, ¿cuántos tenemos enemigos? ¿O soy la única yo así como, ay? Enemigos, enemiguísimos, así que dices, híjole, yo santo Dios, Señor, tú me conoces, perdóname, pero ay, el hígado se me revuelve, híjole, Señor, está bien. ¿Cuántos? Y no solamente en casa, en nuestro hogar, nuestros hermanos, incluso nuestros padres a veces, que no te quieren ver porque te volviste evangélico. Aleluya, gloria a Dios. Y te dejan y te desechan. Y te desechan, hermanos. Ustedes son mi familia en Cristo, porque hemos sido, aprovecho para decirte, perdóname, hermano, por ser su hermana. Yo no le pedí a Dios nacer del mismo vientre. De veras. No te quedes tan serio, porque eso no lo decidí yo. Perdóname. ¿Sabes una cosa? Nos desecharon. ¿Tú crees que me llaman alguna vez? ¿Tú crees que le llaman alguna vez? Becky, ¿cómo estás? Cero. Claro que si nosotros hablamos, porque nosotros combatimos el mal con el bien, pues entonces tenemos una respuesta positiva, ¿verdad? Porque entonces se manifiesta el perdón. Pero si no, ¿qué hacemos de más? Entonces dice la palabra del Señor, ama a tus enemigos. Hoy no solamente vamos a aprender que necesitamos perdonar, sino amar. Y amar es orar por ellos. Y más allá, te voy a decir una cosa, bendecir sus vidas, bendecir su ministerio, bendecir su casa, bendecir sus finanzas, bendecir su hogar, bendecir su matrimonio, bendecir sus hijos, bendecirlos. Es decir, que Jesucristo nos enseñó cuando estaba en la cruz, Él nos enseñó algo, porque levantó su voz al cielo y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no volteó hacia abajo para ver a todos los que ni sabían lo que hacían. Él volteó hacia el Padre y le dijo, Padre, perdónalos. ¿Y qué estaba haciendo ahí Cristo cuando levantó este clamor? Clamando, orando, intercediendo. Es decir, que Cristo quiere que tú y yo intercedamos por nuestros enemigos. ¿Cuántas veces intercedes por aquel que te revuelca, así como yo te dije? ¡Uy, el hígado! Así la neta. Pues a veces, la verdad, así como que digo, ni me acuerdo. O sea, ¿para qué te digo? Perdona. Mira, la falta de perdón se ve. Se ve en la cara. A veces cuando yo llegaba aquí, las primeras veces que yo venía, yo decía, y le decía a mis pastores, y esto es solamente porque hay algo que yo no entendía, pero decía, oye, los veo como verdes, como que los veo oscuros. Y yo decía, ¿por qué? Como Becky está viendo, como ese color, ya sabes, esos rollos. Pero yo veía oscura a algunas personas, y luego olían, o sea, como que me llegaba a oler raro. El perdón se ve en la cara. Dejas de alabar como con ese gozo en el corazón. Dejamos de bendecir su nombre. Se opaca la mirada. Se nota, además de las enfermedades que ya te dije que se les llaman psicosomáticas, se nota la falta de perdón. No eres la misma joven que alababa al Señor con todo un corazón, porque hay algo ahí que te está haciendo ruido, porque no has soltado eso, porque no has perdonado a tus enemigos, porque no has bendecido a tus enemigos, porque no intercedes por tus enemigos. Esposa, a lo mejor soy la única que yo me agarro aquí con mi esposo, porque de verdad, y Dios lo sabe. Y a veces como que dice, ya mira, ya mejor ni, ¿no? Porque le pido y le digo, pues métete con Dios y aquí y allá, porque yo soy la espiritual. No, así no es. No es con mis fuerzas. Entonces necesito, ¿qué hacer? Perdonar. Y orar, bendecir su vida, interceder por mi esposo. Y esperar en los tiempos del Señor, porque sus tiempos son perfectos. ¿Amén? Amén. Mira, hermano,
No sé si este no era el tema, pero estás bien serio. Y si te está tocando y si te estás sintiendo enojado, qué bueno, porque el Señor está hablando. Gloria a Dios. Y dale un aplauso al Señor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Gracias a Dios. Quiero que vengan dos voluntarios. Rápido, dos. Quien necesito a 2 personas aquí conmigo. Rápido, ¿no? Pero no te vayas a tropezar. Alguien más. Ponte aquí. Ok, de espaldas, ponte de espaldas. Muy bien. Fíjate bien, hermano, los romanos, escúchame bien, inventaron una serie de torturas tremendas. Los romanos inventaron la cruz, en donde se crucificaban a todos aquellos que eran los peores, de los peores bandidos. Y una de las torturas que inventaron los romanos es esta. El agresor que hacía algo al ofensor, es decir, ponían de espalda con espalda, pero los ligaban con cadenas, con púas, y les rebanaban la espalda y los pegaban y los ataban con esas alambres de púas. De tal manera que cuando se iba pudriendo el cuerpo del que pelaban la espalda y se iba gusanando la piel, se transmitía y se contaminaba el otro y los dos morían así. Te digo una cosa, cuando tú y yo no perdonamos, traemos al muerto así, literal. Nos agusana. Mira, ahí te va, el síntoma es el siguiente. Despiertas pensando en la persona y dices, otra vez, oye esto, y despiertas y te duermes pensando en la persona y te duermes pensando en lo que me hizo, en lo que no me hizo y que por qué no me hizo y por qué no me dice y que por qué no me ama y que por qué no me abraza y que por qué me dejó y por qué se fue con otro y por qué mi papá nos dejó y por qué mi mamá, y así hasta que si uno se agusana y se muere. De amargura, de dolor, de odio, de tristeza, de depresión. Los males de este siglo son la depresión, el odio, el rencor y la angustia. Y no es el COVID, el virus se llama odio, rencor y falta de perdón. Gracias hermanos. Dios les bendiga. Dale un aplauso al Señor. Traes en la espalda ahí pegado. Mira, a lo mejor tienes razón, a lo mejor es una persona que pues se ha fallado, que se ha equivocado, a lo mejor no ha hecho lo correcto, a lo mejor, ¿y a ti qué? O sea, ¿quién te puso a ti por juez? ¿Y a ti qué? Así dice la palabra. El Señor Jesús le decía a Pedro, ¿y a ti qué? Pero es que Juan, ¿y a ti qué? O sea, ¿tú eres mejor? Hablando el otro día con mi pastor, yo le hablaba de las posiciones existenciales que hay en la psicología, y esto significa una cosa: yo estoy bien y todos ustedes están mal, o todos están bien y yo estoy mal. Son complejos. Eso es una mentira del diablo, porque yo estoy bien y a veces estoy mal, y a veces estoy muy mal y tú estás bien, y todo es así porque todos somos humanos. El único que pudo hacerlo fue en la cruz, el que nos dio libertad, el que hoy alabamos y bendecimos su nombre, el que murió, el que vino y murió por ti, por mí, nos hizo libres. En el nombre de Jesús, dáselo fuerte. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes por qué te apartas del camino, aunque estés en el camino? Aleluya, gloria a Dios. Es decir, aunque vengas todos los domingos, hermano, aunque estés en tu casa y digas, y andes con tu Biblia, así, ¿no? Así todo, ya sabes, ¿no? ¿No? Aunque eso pase, aunque prediques bien bonito, ¿sabes por qué te apartas? ¿O por qué nos apartamos? La verdad. Además de por falta de perdón, claro, obvio, por falta de perdón. Pero nos apartamos porque pensamos que ya no necesitamos más de Cristo, que nosotros ya estamos como hechos. O sea, es decir, porque no lo buscamos, y no lo buscamos porque no lo creemos que no lo necesitamos, o estamos engañados, o los afanes de este mundo ahogan la palabra, nos distraen, porque mis hijos, porque la ropa, porque la casa, porque soy estudiante, pero yo soy psicóloga. Mis filosofías y mis argumentos humanos me separan del Señor. Es cierto.
Estamos formateados de tal manera que desde el vientre de nuestra madre, y eso fue algo que descubrí en esta semana de mucho sacudirme, desde el vientre de mi madre desde el vientre de mi padre, mi madre, habían gestado ahí un algo que se llama esterilidad. Porque eran hijos, los 3 últimos hijos no deseados ya, de plano, ya. Tenían 5 hijos. Y crecimos y allá andamos. Y qué difícil tener hijos. Y yo decía, yo no quiero, yo no puedo. Y eso se acabó en el nombre de Jesús porque ha sido cancelado. Pero yo desde niña yo dije, yo no quiero tener hijos, yo no quiero, yo no puedo. Y era porque desde ahí se había gestado algo. Y yo andaba por el mundo así. Y el Señor me llevó esta semana a perdonar a mi madre y a mi padre porque ellos no recibían a nadie en su casa. Solamente la familia. Y mi padre era un padre que amaba a mi mamá y familia, yo decía como bonita, una como burbuja, nos metieron en una burbuja y no se recibían visitas. Si llegaban, qué bueno, y llegaban, pero nunca jamás por amor, llegaban porque mi mamá prestaba dinero. Y Catita, ¿me puede prestar? A mí, hermano, casi nunca me visitan por amor. Me visitan porque soy psicóloga. Pero ¿sabes una cosa? Yo he roto eso en el nombre de Jesús, porque yo lo había propuesto en mi corazón así. Yo no sabía. Y el Señor ha trabajado conmigo de muchas maneras y de muchas formas y me ha mostrado muchas cosas. Y a mí me amaban por lo que era, por lo que daba, no por lo que era. Y no solamente, hermanos, sino mis amadas sobrinas de carne, de biológicas, ¿sabes que me amaban tanto? Me amaban. Y me buscaban, pero obviamente yo era otra mujer y ganaba no sé cuánto dinero y las llevaba de aquí para allá y vivían conmigo porque yo vivía sola y me amaban. Me volví a Cristo y me abandonaron. Nunca más las volví a ver. Pero el Señor me ha mandado una Tonalía, una Vania, a muchas que me han buscado, a una Yatsiri, y que vienen y que yo siento ese amor hoy en el nombre de Jesús. Y yo declaro que mi vida va a ser fértil y productiva. Yo necesité perdonar, hermano, perdonar desde el vientre. Porque yo había perdonado de muchas maneras a mi mamá, porque tuve muchas maneras de buscar ayuda y porque busqué en la psicología y sabe qué, pero hasta que llegué a Cristo me he ido mostrando paso a paso el verdadero y genuino perdón. Y conforme yo he ido perdonando, el Señor me ha ido limpiando. Y este pámpano va a llevar fruto y más fruto, porque ahora yo declaro que soy un árbol plantado junto a corrientes de agua viva que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará, igual que tú, hermano, y dáselo fuerte porque es para Él. Entonces, para perdonar, necesitamos primero recibir el perdón de Jesús. Si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, ya recibiste el perdón, hermano. Eres una puerta de perdón. Perdona a tu ofensor, bendícelo, ora por él, a tu enemigo. Perdona a tu padre que te abandonó, por el amor de Dios. Joven, eso te detiene. Perdona al hermano que se fue de la iglesia y que te dejó como huerfanito, perdónalo. Perdonamos a nuestros hermanos que se fueron hablando, porque aquí somos una bola de hipócritas, de los cuales yo soy el primero, dijo Timoteo, ¿no? En la carta de Timoteo, los pecadores. Aquí estamos puro pecador, hermano, no te confundas, puros ex. Y hemos estado siendo limpiados por la sangre de Cristo, por la cruz de Jesús, porque aquí somos un hospital y venimos a sanarnos, ¿sí o no? ¿Cuántos enfermos estamos aquí que hemos ido y hemos estado sanando? ¿Cuántos? O aquí ya hay alguno que ya esté como para el doctorado y para partir con el Señor, o que ya partió. No, estamos aquí procesados, ¿sí o no? Y si tú estás aquí es porque necesitas perdonar y soltar y dejar y abandonar aquello y no traer a memoria, como yo he hecho muchas veces con mi esposo. Ya no. Se acabó, esposo, en el nombre de Jesús. No. Grupo de alabanza. ¿Qué haces sin perdonar? ¿Cómo crees que tu alabanza va a llegar a Jesucristo? ¿Cómo? ¿Sabes que necesitas perdonar? Y si no, de verdad, que el Señor tenga misericordia, porque Dios trata. Dios no puede ser burlado.
Dios trata, y vaya que trata, pero en su infinita misericordia, hasta eso nos habla con amor. Y te la puedes pasar una semana revolcándote, pero aún así, Dios te da la unción, la bendición y la gracia para poder levantarte a alabar y perdonar y bendecir a la Grey. En el nombre de Jesús. Dáselo fuerte porque es para el Señor. Mateo 6:15 dice, 6:15, dice la bendita palabra del Señor. Cuando lo tengas dime amén. Mateo 6:15 dice, amén. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice el Señor, léelo conmigo, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Está clarito, no hay interpretación que hacerle, está claro. Si no perdonas a tus ofensores, tampoco Jesucristo, el Señor, el Padre, nos perdonará nuestras ofensas. ¿Qué te cuesta perdonar? ¿Qué te ha costado perdonar? ¿Una traición? ¿El engaño de tu novia, de tu esposo? ¿El abandono de tu padre? ¿La infidelidad? ¿La traición? Jesucristo perdonó, y el que lo traicionó comía de su plato y lo entregó con un beso en la mejilla. ¿Cuántos aquí nos hemos besado y nos abrazamos y de repente ¡pum! Y dices, ¿pero por qué no me lo dijo a mí? ¿Pero por qué no habló conmigo? Porque aquí en este pasaje, unos versículos antes nos enseña exactamente paso por paso cómo dar el perdón y otorgar el perdón al hermano. Mi padre murió hace muchos años, 2007. Ayer en la madrugada, hoy en la madrugada yo le levanté un perdón, porque yo necesitaba ser libre. Amén. Gloria a Dios. Para mí era un buen padre, y verdaderamente era un buen padre, pero no hablaba. Murió sin hablar. Todo lo callaba. Y eso hacía que yo me desquiciara, porque yo veía como que si fuéramos una familia bonita, pero yo no sabía nada de ellos. No hablaba mi papá, vivía en secreto. Esposo, necesitas hablar, porque eso trae enfermedad. Necesitas sacar, necesitas hablar, entregar el perdón, decir lo que no te gusta, para que pueda arreglarse de una manera correcta, para que seas bendecido, para que seas prosperado. ¿De qué otra manera podemos hablar, hermano, en la fe? Perdonémonos. Porque aquí dice que si no perdonamos nuestras ofensas, el Padre no nos va a perdonar. Y nosotros, dice el Salmo 103, bendecimos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Salmo 103, versículo 1 al 3, dice, ¿lo tienes? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y el versículo 3 dice, léelo conmigo. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Y el 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Pero si tú te percatas, dice primero, el que perdona todas tus ofensas. Y cuando ya eres perdonado, entonces saca del hoyo tu vida. Y entonces te corona de favores y de misericordias. ¿Qué estás necesitando? ¿Qué necesitas en tu vida? Porque Él te lo quiere dar, Él quiere bendecirte, Él quiere coronarte de favores y misericordias a ti como a mí. ¿Y qué es lo que está parado? ¿Qué es lo que está detenido? Porque cuando uno tiene falta de perdón está como si estuviera detenido, como encarcelado, porque ya lo vimos que está encarcelado, ¿cierto o no? El consiervo estaba encarcelado y así se siente como que en la vida, como que pasa, porque ya no predico igual, porque mi ministerio, porque mi matrimonio, porque mi profesión, ¿por qué? ¿Por qué la economía? ¿Qué está detenido en tu vida? Porque a veces te quedas sin trabajo y no sabes ni por qué. Y yo decía, todo lo hace, pero ¿por qué, Señor, si hemos sido fieles? Y el Señor muestra que no es verdad, porque había un área de falta de perdón. Porque si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pone el Señor. Porque Él es fiel, el único fiel es Él. Y ¿sabes una cosa? Dios nos enseña. Yo quiero que me hagan una señal, Cora, cuando ya sea el tiempo. Quiero decirte algo. Colosenses 3:12, vamos a la palabra. Y Colosenses 3:12 nos da una como enseñanza y nos dice específicamente qué es lo que tenemos que hacer para poder ser. Colosenses 3:12
Dice la palabra del Señor. Bueno, voy a despedir en el nombre de Jesús. Nada más voy a entregar esto. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En el nombre de Jesús. Hoy el Espíritu del Señor está aquí. En el nombre de Jesús. Mira, familia de Cristo que estás en línea, bendecimos tu vida. Declaramos perdón sobre tu vida, bendición y vida en abundancia, y deseamos que esta palabra haya quedado en las tablas de tu corazón y las pongas por obra y seas perdonado y seas liberado y liberes a tus agresores y a tus enemigos y los bendigas en el nombre de Jesús. Bendiciones.